coronavirus sigue preocupando en todo el mundo, pero en algunos lugares parece preocupar más que en otros. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, algunos de sus representantes claves o de los centros vinculados con epidemias en Estados Unidos hablan de una manera muy alarmante en relación a esta epidemia, pero en Argentina las autoridades prefieren un tono más medido y más bajo? Y la otra gran cuestión es si Argentina está mejor preparada para tratar la epidemia eventual de coronavirus que cuando fue la gripe A, que fue uno de los países más críticos en ese sentido. Estamos con un médico infectólogo muy referente en este tema, Pablo Bonveí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Pablo es jefe de infectología del Hospital Universitario CEMIC, director de la Fundación Vacunar, y en la Sociedad Argentina de Infectología hoy es miembro de la Comisión de Vacunas y fue en 2009, en ocasión de la epidemia de gripe A, su presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que, bueno, un especialista que tiene una mirada muy abarcativa y larga experiencia en temas de epidemias. Pablo, le planteo una primera curiosidad que me despierta el contraste entre el tono de gravedad de algunas declaraciones de referentes mundiales vinculados con el mundo de la infectología y las autoridades argentinas. Les leo dos declaraciones. La de Nancy Messonnier, que es la directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de Estados Unidos, CDC, el famoso CDC, que dice: no se trata de si el coronavirus se propagará por los Estados Unidos, sino de cuándo y cuántas personas tendrán una enfermedad grave. Y por el otro lado, las palabras de Bruce Aylward, que es el especialista de la Organización Mundial de la Salud vinculado con la epidemia en China, que dice: no estamos preparados como deberíamos. Y me llama la atención ese tono comparado con el tono, por ejemplo, del ministro de Salud Nacional, Ginés González García, que el 23 de enero decía: no hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina. ¿Por qué esta diferencia de tonos en el nivel de alarma de estas autoridades? Bueno, yo creo que hay distintas formas de ver la misma situación. Yo creo que estamos en una situación de cierta incertidumbre, es un virus nuevo, no es un virus totalmente nuevo, es un virus que conocemos a través del SARS en el año 2002, después un nuevo coronavirus que fue el del Medio Oriente, que sabemos que es un virus que tiene básicamente afección del tracto de la infección respiratoria, neumonías y formas graves. Pero yo creo que la incertidumbre que genera un virus nuevo hace que los puntos de vista, las miradas sean distintas. Nadie puede tener una absoluta verdad de lo que va a pasar, porque hay muchas cosas que no se conocen. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros que podemos recibir la información médica publicada, es decir, la evidencia científica, estamos viendo que, bueno, la mayoría de los casos no son los graves. Lo que pasa es que llama la atención la forma en que se ha diseminado en forma rápida, el número de casos fallecidos, cómo fue la diseminación tan rápida en China, y eso genera preocupación. Pero a medida que pasa el tiempo, como decía recién, cada vez tenemos más herramientas para prepararnos. Pero entonces diría usted que la aseveración del 23 de enero del ministro de Salud de que no hay posibilidad de que lleguen a Argentina tiene que ver con falta de información de ese momento, y esa aseveración debería ser corregida hoy en día. Yo creo que la información es muy dinámica. Todos los días tenemos información nueva. Lo que uno dice hoy acerca del coronavirus probablemente en pocos días cambie. Yo creo que hoy en el mundo, y viendo la situación, lo que ha ocurrido en Europa en los últimos días prácticamente. Con Italia como otro epicentro clave. Italia, con el cual es un país con el que tenemos muchas relaciones. Entonces uno puede pensar que es probable que el coronavirus llegue a nuestro país. Lo que hay que estar es bien preparado, y creo que, como mencionabas antes, el tema de la gripe pandémica en el año 2009 a nosotros nos dio herramientas de preparación. Todo lo que estamos aplicando hoy de prevención del coronavirus tiene mucho que ver con lo que hicimos en el 2009. En el 2009 además se expandió la red de vigilancia y la red de laboratorios del país, con lo cual se hizo un upgrade de la infraestructura de laboratorio, lo cual nos permite hoy estar mejor preparados. Ahora, esta tranquilidad anunciada por el Ministerio de Salud Nacional a fines de enero, a mí me preocupa particularmente porque si uno habla o piensa en la gripe de 2009, en la gripe A, Argentina tuvo en ese año 2009 12.477 contagios y 685 muertos, y Canadá tuvo 28.000 contagios, pero 428 muertes.
Es decir, que el sistema de salud argentino no estuvo a la altura de las circunstancias comparado con otros países. Y no hablo solo de Canadá, Chile tuvo mucho menos cantidad de muertes también. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué no hizo bien el sistema de salud público para que la epidemia generara esa tasa de mortalidad más alta comparada con otros países? Sí, hay que pensar que prácticamente después de México nosotros fuimos casi el segundo país de Latinoamérica en que no llegara la gripe pandémica. Eso obviamente hubo que generar una reacción. Ya había una preparación previa, porque si se acuerdan ustedes, habíamos empezado a trabajar con el tema de la gripe aviar, que se pensaba que la gripe aviar se iba a comportar como hoy el coronavirus, cosa que no pasó porque la transmisión interhumana no fue eficiente. Entonces, creo que en ese momento, al ser el segundo país de América, nos costó un poco, digamos, prepararnos y estar adecuados a la situación. Pero creo, y reitero, que lo del 2009 nos pone en mejor situación ahora. También lo que nos pone en una mejor situación es que esto no comenzó como comenzó la gripe en el continente americano, sino que empezó en China, después ahora migró a Europa, hay algunos casos en América del Norte, un caso en San Pablo, esto es muy dinámico. Y hay observación de casos en Argentina en distintas provincias, hay ¿no? casos en observación, yo creo que eso es lo más importante, que el equipo de salud esté atento, que sepa seleccionar aquellos casos que requieren observación y eventualmente aislamiento. Hoy hay mucho pánico, mucho temor, entonces a veces se confunde, pero el equipo de salud tiene que ser objetivo, seguir los lineamientos que tenemos desde el Ministerio, porque hoy justamente se han publicado los nuevos criterios de casos sospechosos, con lo cual se van ampliando en función de la epidemiología de la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios publicados por el Ministerio de Educación de Salud Nacional, dice usted, no? Sí. Son los mismos que antes. Lo que antes decíamos un caso sospechoso, alguien que tiene fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, y que además en los últimos 14 días o haya estado en contacto con alguien que haya tenido coronavirus comprobado, certificado, o que haya viajado, antes era solamente de China y ahora se agrega a la zona norte de Italia, Irán, Corea del Sur y Japón, que son los otros países que tienen una transmisión más intensa del coronavirus. Pero esto es muy dinámico, en los próximos días puede variar. Ahora, Pablo, el hecho de que este virus uno lo esté incubando la enfermedad y esté portando el virus durante unas semanas, 14 días, se dice, antes de que se manifiesten estos síntomas, puede ser que lleguen viajeros de esos países sin síntomas, vayan a sus casas y estén efectivamente contagiando a la población. Es muy importante la pregunta. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no. Sabemos claramente que el virus se transmite con la persona con síntomas, con fiebre, con tos. Esa persona claramente transmite el virus. Previo a eso, es posible que se ha visto algunos casos que hay transmisión de las personas poco antes del inicio de los síntomas. Por lo tanto, uno no tiene síntomas, entonces no sabe si los va a tener. Por eso, en muchos casos que vienen de áreas donde hay transmisión activa, transmisión sostenida del virus, se sugiere el aislamiento, se recomienda el aislamiento por 14 días para estar seguros de que esa persona, lo que mencionabas, no está incubando la enfermedad y por ahí empiece con síntomas en ese periodo. Ahora, el aislamiento es voluntario, lo tiene que practicar, autoimponérselo esa persona que llega al país con esos síntomas, no es algo que le imponga el Estado. Sí, en general los aislamientos impuestos son difíciles de cumplir. En general lo que uno recomienda cuando la persona notifica, de hecho entiendo que en los aeropuertos de ingreso al país se le está diciendo, si usted vino a esta región, primero, si tiene síntomas, consulte de forma rápida y si no, mantenga lo que se llama distanciamiento social a través del aislamiento durante un periodo de 2 semanas. Pero bueno, los aislamientos a veces se hacen en demasía o en exceso. Pero bueno, muchas veces es difícil determinar qué persona exactamente estuvo en contacto con alguien. Y hoy hablar de una persona que haya venido en una región determinada es muy amplio, porque no todas las regiones han tenido casos en todos los lugares. ¿No? Pablo, otra cuestión que se está dando, y lo había publicado el New York Times la semana pasada, una serie de estudios, y hoy ese estudio se está divulgando también en otros medios, que indican que las personas en China que se recuperan de la enfermedad una vez que es manifestada y son dejadas, digamos, a su libre albedrío para volver a sus casas, siguen mostrando el virus presente en su cuerpo y están contagiando. Bueno, eso hay que, digamos, demostrarlo científicamente. Es posible que la detección del virus a través de técnicas de biología molecular muestre material genético del virus, lo cual no necesariamente implique que esa persona esté
eliminando el virus vivo que pueda ir a infectar a otras personas. La eliminación de virus prolongada se ve en ciertas situaciones, como aquellas personas que son afectadas por un virus respiratorio, como por ejemplo la gripe, donde la eliminación del virus puede durar varias semanas. En coronavirus hay cosas que todavía no sabemos y es probable que algunas personas puedan mantener la eliminación del virus durante algún tiempo. Lo que hay que ver es si esa eliminación es eficiente como para generar infección en otras personas. Otro dato que ha surgido es que el contagio que se suponía que podía ser por vía aérea o por tocar superficies, también puede ser fecal-oral, porque el virus sobrevive en la materia fecal de la persona infectada y eso podría estar generando en baños de poca limpieza una transmisión a las personas que lo utilizan. Sí, fundamentalmente la transmisión es respiratoria. Hay algunos datos que mostrarían que el virus está en el tubo digestivo de las personas y que se puede eliminar con la materia fecal. No se ha demostrado claramente que esa sea una vía de infección, pero obviamente que hasta tanto eso se pueda demostrar o demostrar que no es así, las medidas de limpieza habituales y las medidas higiénicas habituales son suficientes para evitar la transmisión, ¿no? Pablo, otro gran debate es el tema de la tasa de mortalidad. La respuesta suele ser que la gripe común que azota a las sociedades cada invierno, por ejemplo en Argentina, es la responsable de entre 3.000 y 4.000 decesos, ¿no? Muertes, comparado con los números que se están hablando de coronavirus, parece mucho mayor. ¿Cómo es esto de la tasa de mortalidad? Sí, la tasa de mortalidad del coronavirus todavía no la sabemos con certeza. Sabemos que es alrededor del 2%, pero ese 2% fue calculado sobre los casos que fueron internados, hospitalizados, y después vimos que había más casos que por ahí no requerían internación. Así que probablemente esa tasa de mortalidad tal vez sea un poco menor, pero por el momento decimos que es alrededor del 2%. El número total, lo que mencionabas antes, el número total de casos de gripe en nuestro país va a ser difícil de comparar porque uno todavía no sabe si el coronavirus llega al país y si llega, cuántos casos va a haber y en función de eso cuántos casos de fallecimientos podría llegar a producir. Yo creo que por ahora la tasa de mortalidad es parecida a la de la gripe y todo dependerá de la cantidad de casos que uno pueda llegar a tener en cada país, ¿no? Hay un artículo de The Lancet, dice que en China, un artículo reciente, ¿no? Dice que en China la tasa de mortalidad en la provincia de Wuhan, que fue el epicentro inicial del brote, es de más de 3%, y 3% no, de 3%, digamos, la tasa de mortalidad, y en algunas otras regiones más alejadas de China y con condiciones de vida mejores es de 0,2, 0,6%, mucho mejor esa tasa de mortalidad, o sea, no está impactando tanto. ¿Cuánto impacta en esto el hacinamiento de los enfermos concentrados en una región, en un cierto territorio, y también las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones vulnerables de vida? Muy probablemente lo que impacte en la mortalidad sea la consulta precoz y la calidad de la atención médica, sobre todo en el soporte en áreas de cuidados intensivos que se le pueda brindar al paciente. Seguramente la mortalidad va a tener mucho que ver con eso, porque por ahora no tenemos ninguna droga antiviral específica, entonces todo lo que sea medidas de sostén que se le brinda al paciente cuando se interna y cuando se hospitaliza en forma precoz, eso se le puede brindar mejor y dependerá, por supuesto, de la calidad de atención que se le pueda brindar es la tasa de mortalidad. Lo que se ha visto también es que la tasa de mortalidad en ese estudio que muestran en China fue mayor en ciertos grupos, como las personas de edad avanzada, los que tenían comorbilidades. Entonces, la tasa de mortalidad global es lo que hablábamos antes, 2%. Después depende de la calidad de atención que uno pueda brindar, de la precocidad con que se atiende al paciente, después de la edad, los grupos de riesgo, etcétera. Pablo, ¿por qué han muerto médicos de 29 años de edad en China, por ejemplo? ¿A qué se debe eso? Bueno, reitero, hay cosas que todavía no sabemos con certeza. Muy probablemente los primeros casos no se tenía, digamos, del panorama que tenemos hoy. Por eso yo digo, nosotros tenemos cierta ventaja, que hay cosas que ya conocemos que en China no conocían en ese momento. En China en diciembre empezaron a tener casos de neumonías graves que no sabían cuál era la causa. Y los médicos que atendieron esos primeros casos
posiblemente, yo no lo sé, claro, no hayan tomado las medidas que uno está tomando ahora en la atención de un paciente. Y la mortalidad también depende de muchos factores, a veces de lo que nosotros llamamos el inóculo, la cantidad de virus claro. que entra en el tracto respiratorio, en los pulmones de esa persona. Si es muy grande, muy probablemente genera una reacción del organismo muy grande que también es dañina para el organismo. Claro, es decir, hay una dosis de virus que puede ser extremadamente perjudicial. Probablemente. Uno lo puede pensar así. Probablemente, y mismo la reacción del individuo. En personas jóvenes, la reacción inmune frente a una infección de este tipo es muy fuerte y a veces es dañina para el organismo. Entonces, eso también puede haber contribuido a que haya muertes en gente joven, que no es lo común, lo que estamos viendo, lo que por lo menos se está describiendo hasta ahora. Ahora, Pablo, la gran preocupación es si Argentina, con este tiempo que tuvo de aprendizaje de la epidemia, porque se dio en un país muy alejado, efectivamente a lo largo de estas semanas ha logrado poner en marcha su sistema de salud para el caso de que se dé una epidemia más generalizada. Yo creo que todos los que estamos en el ámbito de salud estamos obviamente preocupados y ocupados en el tema y queremos brindarle la mayor seguridad a los pacientes y a todo el equipo de salud, es decir, trabajar el equipo de salud seguro y brindarle la mejor atención posible a los pacientes. Yo creo que en la mayoría de los centros, por lo menos lo que yo veo desde mi especialidad, es que se está trabajando fuertemente para poder cumplir los protocolos que se recomienden y brindarle la mejor atención posible a los pacientes, ¿no? Hemos visto que se agotaron los barbijos comunes y corrientes, esos de tela, sabemos que no sirven para contener este virus, pero los otros barbijos, los N95, los hospitales, tanto públicos como privados, están surtiéndose de esos barbijos y de las gafas para protegerse la vista, de los equipos que protegen el cuerpo entero. Bueno, eso es muy importante porque, como decíamos antes, todavía hay cosas de la transmisión del virus que no tenemos del todo claro. Se sabe que para la atención de un paciente, para la atención sin tomas de muestras, sin un examen muy minucioso, el barbijo quirúrgico habitual es suficiente. Los barbijos de alta eficiencia, que son un ejemplo el N95, son recomendados para situaciones donde uno va a tomar una muestra al paciente, donde a veces hay que intubarlo, tomarle muestras de las secreciones, donde la exposición del trabajador de salud es muy alta. Claro. Hasta ahora esa es la recomendación en función de lo que sabemos hoy del virus. Tal vez esto con más conocimiento haga que uno expanda la utilización del N95 o al revés, expanda la utilización del barbijo común y no necesidad del otro. El barbijo común, según la información que habíamos estado manejando y que los especialistas vertían, decía que el virus puede traspasar los poros de esas telas. Sí, todavía es muy prematuro saberlo. El barbijo común por ahora es la protección inicial, porque lo que se habla son de gotas, que el virus viene en gotas gruesas y esas gotas el barbijo común sí las protege. Ahora, cuando ese virus se aerosoliza, sí la protección tiene que ser dada con el barbijo de alta eficiencia. Y, digamos, asimilando lo que aprendimos en la gripe, se está haciendo lo mismo, el barbijo común para el examen general del paciente y el barbijo de alta eficiencia para las maniobras donde puede haber muchas secreciones respiratorias. Pero no es riesgoso si hay duda acerca de la eficacia del barbijo común, que se esté usando ese barbijo en este contexto de una epidemia que no se conoce bien cómo funciona. Sí, lo que pasa es que también uno tiene que demostrar que sea necesario la utilización de un barbijo de alta eficiencia. Recordar que no es un recurso finito, digamos, es un recurso limitado, es altamente costoso, entonces para hacer una indicación de ese tipo hay que tener una evidencia suficiente para poder hacerlo. Yo creo que ¿La Organización Mundial de la Salud no está recomendando el barbijo N95? N95 para estas situaciones que yo menciono, por el momento. Pero digo, en la medida que tengamos más conocimiento de la transmisión o de la forma de transmisión del virus, tal vez esto sea necesario modificarlo, pero por ahora es esa la indicación. Es decir, que las palabras de este representante de la Organización Mundial de la Salud, súper experto además en la lucha contra el ébola, por ejemplo, que dice que no estamos preparados como deberíamos, es un dato. Es un problema que nos aqueja a todas las sociedades. Sí, depende de lo que uno considere no estar preparado. Por eso todo esto es muy subjetivo. Yo creo que los países, nosotros, reitero, estamos mucho mejor que antes del 2009. Indudablemente puede haber déficits en algunas áreas, que eso puede ocurrir, pero nuestra situación es mejor que hace 10 años y en la medida que conozcamos más de este virus, hay cosas que podamos hacer que a lo mejor ahora no las estamos haciendo, pero porque no se conoce.
Muchísimas gracias, Pablo, por estas precisiones, ¿no? Sobre una epidemia que, bueno, preocupa y todavía no ha llegado a la Argentina. Cambiamos de tema, nos vamos al Congreso después del tratamiento de esta polémica